noches de sábado, bienvenidos a este programa que tiene como propósitos entretenerles y informarles de algunas cosas, reflexionar con ustedes o para ustedes de algunas cosas y desde luego demostrarles que lo serio, lo verdaderamente serio no tiene por qué ser aburrido. Ese es el propósito, veremos si nos quedamos en el intento. Bueno, vamos a las obligaciones. Lo primero es presentarles a la mesa, enorme mesa que tenemos aquí, como casi todos los sábados o como todos los sábados. Don José María Sánchez, diputado de Vox, jurista, en fin, abogado ilustre, maestro de abogados, tantas las cosas. Buenas noches, Xavier. Buenas noches. ¿Está usted muy serio? Es que es muy exagerado, me abruma usted con sus... Me abruma, Paquiño, me abruma. Su amable Don Percival Manglano, abogado y diputado del Partido Popular en la Asamblea de... en el Congreso de los Diputados, disculpe. Yo como siempre le relaciono con Madrid. Claro. Pues claro. Ese es el lapsus. Soy diputado por Madrid. Y buen chutador, no como el alcalde. Se ha convertido en una tradición esto de intentar marcar gol en las cabezas de los periodistas, sí, del alcalde. Sí. Bueno. Creo que tiene más puntería para otras cosas. ¿Sí? Todo se puede afinar en la vida, ¿verdad? Bueno, don Iñaki Ezquerra, Buenas intelectual, noches. el hombre que más sabe de Pío Baroja en España y fuera de España también, porque fuera de España son pocos los que se han dedicado a la literatura de ese gran maestro, fundador del Foro Hermoa y también tantas las cosas, analista político, escribe en un montón de sitios, trabaja una burrada. Iñaki, gracias por venir, porque supongo que tu agenda está bastante liada también. Muchísimas gracias, de verdad, feliz noche. Y don José Luis Balbás. Buenas noches. Querido amigo, ¿Cómo va la economía productiva? economista, estaba pensando cómo presentar a Balbás. Economista tiene más años de militancia en el PSOE que yo de militancia en la Seguridad Social. A pesar de eso, es un alma libre. Rompió peras con Zapatero. Y luego con el sanchismo Sanchero, y tal. amigo, O sea, que manteniéndose en la socialdemocracia es una persona capaz de criticar lo que no le gusta que hace el partido. La socialdemocracia, independientemente de lo que diga Pedro Sánchez, el 75% estamos fuera del PSOE. No creo que le quede ni el 25% del 4.5 electoral que es la socialdemocracia en España. Voy a hacer como Julián Lago. Hoy ya no le queda. Te voy a preguntar, pero me lo vas a contestar después de la primera publicidad. ¿Cuántos militantes tiene el Partido Socialista en Madrid? Pero no, me lo contestas luego. Ahora yo quiero empezar las cosas como debo. Estaba muy contento Lula porque había ganado las elecciones presidenciales en Brasil. Bueno, hay alguna duda sobre si ha habido algún lío por ahí y tal, pero no soy yo. Vean a Lula. El día en el que le ponen la gorrita conforme la doctrina Trump de presidente tal y cual, y fíjense quién está más contento que Lula. Más contento que Lula. Aparece la cabecita por detrás. Hay que estar atento, así es que no me fallen. Esa es la fiesta, el fiestuki, ahí le dan la gorra y se pone la gorra, todos contentos. Lula un poco serio, pero ahora, ahí aparece la cara del hombre de los acentos circunflejos en las cejas y aquella sonrisa. ¿Por qué estará tan contento Zapatero al ver que Lula se... Bueno, pues porque seguramente... Yo creo que se coló sin entrada. Seguramente. También tiene fama de eso, pero no, de lo que tiene fama es de gafe. Y la verdad es que a Lula los primeros compases no le están yendo nada bien. Sí quiero que vean, para que tengan una noción, Brasil es un país muy lejano del cual desconocemos lo más elemental, si los pobres viven arriba o al sur. Los pobres viven en todo Brasil, mire usted, no me haga ese tipo de chorradas. No, hombre, es que es evangélico Bolsonaro, entonces ¿qué? Los que votan a Lula son católicos. A ver, no digas, esos son disparates, amigo. Pues esos tipos de análisis en España es lo más socorrido. Lo que vale es el navegar por enfilación. ¿Quién está contento porque haya ganado Lula? En las cárceles, muchos en las cárceles, véanlo. Están celebrando la victoria de Ignacio Lula, de José Ignacio, como se llame, Lula da Silva. Están encantados. Claro, es un colega.
Él pasó allí 500 y pico días, ¿no? Por una causa de corrupción que luego tuvo un defecto y la anularon en el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva a qué es lo que está pasando en el Brasil, pues que protestan los de Bolsonaro, que quieren que actúe las Fuerzas Armadas porque creen que ha sido víctima de un pucherazo. Y la situación está intranquila, intranquila. A pesar de que Bolsonaro ha dicho que Lula ha ganado las elecciones, que le ha felicitado y que ha pedido a los suyos que, si quieren protestar, que lo hagan, pero por vías democráticas, que ellos no son un partido de izquierdas y que los suyos deben protestar por los cauces tradicionales. Vean. Brasil continúa viviendo tiempos convulsos. Tras la ajustada derrota de Jair Bolsonaro con apenas un 2% de diferencia en las urnas con Lula da Silva, las protestas de los simpatizantes del presidente saliente han llegado a tal punto que el propio Bolsonaro ha tenido que colgar un vídeo en su perfil oficial de Twitter pidiéndoles que desbloqueen las carreteras por no considerar estos actos manifestaciones legítimas. Pero, ¿por qué están incrementándose las protestas en la calle? ¿Qué está pasando realmente en Brasil? Mientras el ganador, en su día absuelto de corrupción por un defecto de forma en su juicio, sí ofreció un discurso de victoria, de llamamiento a la unidad con la promesa de gobernar para todos, Bolsonaro tardó hasta 2 días en dar declaraciones públicas, bajo fuertes medidas de seguridad y cuestionando el resultado electoral. Las protestas populares actuales se han dado como resultado de la indignación y el sentimiento de injusticia por la forma en la que se ha dado el proceso electoral. Eso sí, recordando que las manifestaciones siempre deben ser pacíficas. Las manifestaciones pacíficas siempre son bienvenidas. Pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población, como la invasión de hogares, la destrucción del patrimonio y la restricción del ir y venir. Y aunque el vencedor de las elecciones brasileñas ha asegurado que las conversaciones para la transición de gobierno han comenzado, más de 58 millones de brasileños no están conformes con el resultado electoral. Bueno, la pregunta que seguramente muchos se hacen en sus hogares es, ¿pero este Lula no era un metalúrgico bonachón, que luego sí hubo un lío de corrupción, pero era un moderado dentro de que era de izquierdas, era un hombre moderado y tal? Cuidado, cuidado. Lula fue fundamental para lo peor que le ha pasado a América Latina en los últimos 100 años, que es el Foro de Sao Paulo. Lo financió, colaboró con Fidel Castro en que se desarrollara y con todos y cada uno de sus proyectos políticos en casi toda América del Sur. Hoy, con la victoria de nuevo de Lula en Brasil, tienen el mapa entero, el tablero entero es Foro. Ahora ya no se llama de Sao Paulo, porque cuando echaron a Lula dijeron, y con Lula que se vaya también el Foro, nos liberamos de este rollo. Y se fueron con uno que no sé si es peor o mejor que Lula, AMLO. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y le llaman Foro de Puebla, pero es la misma cosa. Véanlo. En noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y en diciembre de 1991 se desintegra la URSS. Con ello, sus acuerdos energéticos con Cuba se suspenden. Fidel Castro pone a pensar a la inteligencia cubana, mientras el pueblo cubano llegó a comer raíces de las plantas de los jardines. En La Habana se dan cuenta de que lo único que poseen es influencia revolucionaria en América Latina. Faltaba un teórico sin perfil político y encontraron a Boaventura de Sousa Santos. Se trataba de un portugués, doctor por Yale, que hizo estudios de posgrado en el Berlín de la RDA, sociólogo y apóstol de los antiglobalización. El comunismo cubano ponía las ideas y Lula da Silva el dinero para poner en marcha el Foro de Sao Paulo. 10 años trepidantes de reorganización gramsciana de la izquierda desprovista del ejemplo revolucionario soviético. Se trataba de reformular la lucha de clases. El indigenismo se abrió paso, el control social y la tarea de desballestar los resortes de la democracia burguesa para darse al presidencialismo autocrático. Chávez ganaba en Venezuela y Lula en Brasil en el año 2002. Con dinero se consiguieron éxitos políticos. Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Dilma Rousseff en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela y Ollanta Humala en Perú. Lula fue encarcelado por corrupción y el Foro Paulista se quedó sin combustible. De ahí que se mudara y en 2019 apareciera el Foro de Puebla con un donante nuevo, Andrés Manuel López Obrador. El foro se abre a la defensa del feminismo radical, de las leyes LGTBI y también del ecologismo.
Con la vuelta al poder de Lula, el mapa de Hispanoamérica está en manos del Foro. El Foro, y qué daño ha hecho el Foro, la verdad, ¿eh? Iñaki. Sí. Bueno, una institución, entre comillas, que tiene como programa socavar todas las democracias, que ya de por sí pues en Latinoamérica no están muy fuertes, ¿no? Pues claro, es un verdadero peligro, porque de lo que se trata es, pues, bueno, el programa ese que se ha llevado a cabo en Venezuela, que se ha llevado a cabo en tantos países, que es socavar el poder judicial, en fin, Los baluartes de la sociedad burguesa. Utilizar las vías democráticas, cosa que es muy vieja. Bueno, vamos, es que empezando, no estoy haciendo comparaciones, pero empezando por Hitler, o sea, el camino de hacer como que se aceptan las instituciones democráticas y llegar al poder a base de ir desgastándolas, es que eso es muy viejo. Es decir, que ya el modelo ya estaba ahí, y luego en términos más agresivos o menos, pero eso es lo que plantea el Foro Sao Paulo. Y lo que sí es temible es que tenga como modelo la izquierda española ese foro, ¿no? En el caso, además, de Zapatero, que me ha hecho gracia cuando ha dicho que Lula encabeza un movimiento multipolar global. O sea, han visto, bueno, más que multipolar, sería, yo creo que en el caso de Zapatero, bipolar, pero que me ha recordado lo de la alianza de civilizaciones. O sea, en cuanto ya se empieza a hablar con esos términos grandilocuentes, pues nos podemos echar a temblar, ¿no? Sí, sí. Bueno, es desenterrar a Gramsci. Gramsci tiene 30 obras que hablan de esto: el control de la sociedad, el monopensamiento, el arrinconar al enemigo y, sobre todo, el no tener dudas ante lo que es el evento revolucionario. Ahora, ¿no? Y ahora que tumbamos el constitucional, vamos al expropiese, Balbás, estas cosas que las hemos visto tanto. Sí. Bueno, yo creo que el movimiento, digamos, de Sudamérica es más complejo, todavía que el tema ideológico, no solo ideológico. La derecha en Sudamérica pues no tiene prácticamente nada, pero fundamentalmente porque se ha equivocado en que la sociedad de México para abajo, todo incluido, es anti-yanqui. Y el movimiento es anti-yanqui. O sea, eso es lo fundamental. El instrumento es el Foro, la abuela, Cuba, no sé quién sea. Ahora están por encima del 95% de la población y del PIB económico con Brasil, ya, ¿sabes? Y encabezado por México. O sea, que no es cualquier sitio. Es muy fuerte. El movimiento anti-yanqui. Sí, vale, lo lógico, el Foro, la izquierda, la derecha, eso existe lo justito. Existen los intereses políticos y económicos. Eso es lo que de verdad existe. Y el poder. Eso es lo que existe también en Sudamérica. O sea, que eso está así. Entonces, no queda ya ningún país en manos de la izquierda, desde tu Ecuador, que fíjate cómo está todos los días, y me parece que Uruguay y Paraguay, o sea, nada y tres de menos. O sea, no suman ni 15 millones entre los tres, ¿sabes? Sí, pero no es nada. O sea, eso es la nada. El candidato de los americanos de Biden en estas elecciones era Lula. De eso no cabe duda. Muy bien, experto además. Y encima el foro de Sao Paulo, o ahora el foro mexicano, digamos, de Puebla. Sí, es ahora México el otro que toma el asunto, que también es anti-yanqui, o sea, que no es, pero con 70 mexicanos dentro de Estados Unidos. O sea, es un movimiento un poco especial. 70, pero eso es el movimiento de verdad. Y mientras la derecha sudamericana o hispana, porque ellos son hispanos y se consideran hispanos, o como mucho iberoamericanos, incluyendo y no se consideran otra cosa. Los únicos que no nos consideramos hispanos somos nosotros, los españoles. Nosotros debemos ser no sé qué, de la Coca-Cola probablemente. Pero claro, el hispanismo son, contado México, 800 millones de tíos. O mal contados, quizá 900 millones ya contando lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Porque también están allí y son más hispanos que nadie, más que nadie. Y ellos se consideran así. Entonces, ese movimiento, quieras lo que quieras, es muy mayoritario en América. Suma, lo de dentro y lo de fuera. Y ese es el gran movimiento. No es un movimiento muy de izquierdas o de derechas. A Lula, la mano derecha que tiene es un tío de centro derecha, como mucho como el del PP de aquí, ¿sabes? O
O sea, y ese es su mano derecha, que es el que está ahora en el control del poder y va a ser el presidente de gobierno, vamos, va a ser el CEO, ¿sabes? Que ese es el que ha hecho que ganara las elecciones Lula. Un movimiento de centro que tenemos calculado por encima de 6 millones, lo que ha dado ese movimiento del centro derecha de Bolsonaro a Lula, ¿sabes? Que eran, digamos, la derecha contra Lula, ¿sabes? José María Sánchez. Anti-yanqui. O sea, esos son anti-yanquis, para que lo sepáis. Los del que está ahora tomando el poder en Brasil, ¿sabes? Bien, yo creo que sobre Hispanoamérica se podrían decir tantísimas cosas que me resulta complicado exponerlas en pocos minutos, pero voy a comenzar impugnando lo que ha dicho Balbás sobre que sean anti-yanquis y que esto sea la razón de su éxito. Hombre, está claro. Bueno, vamos a ver. Está tan claro. Bueno, vamos a ver, está claro. Un hecho matemático. Tú lo ves claro. Yo no he dicho que no sé si me atrevo a impugnarlo. No lo veo tan claro como tú. No lo veo tan claro como tú. Pero manteniéndome en el elemento norteamericano en todo esto, la política norteamericana, la política exterior norteamericana se caracteriza en Hispanoamérica y en todo el mundo por una trayectoria errática, siempre. Es muy difícil entender cómo discurren los Estados Unidos para interpretar cuáles son sus actuaciones fuera de su patria. Es muy difícil y, por lo tanto, hago esta constatación, nada más. No me puedo dar a adentrar en otras muchas cuestiones. Sobre el caso de Brasil, bien, esto de que ha ganado Lula, tal, yo no voy a hablar ahora de pucherazos ni nada de esto, porque no estoy en grado de poder decir si ha habido fraude o no. Me parece imposible que ninguno de nosotros lo pueda afirmar con fundamento. Lo que sí puedo decir es que, en razón de la diferencia que ha habido en el voto popular, ahí lo que ha habido es un empate. Porque, claro, estamos hablando de unas décimas de diferencia. Y, por lo tanto, pues podía haber ganado Bolsonaro por unas décimas más y haber perdido Lula por unas décimas menos, o a la inversa. Ha habido un empate. Un empate que, sin embargo, con arreglo a la ley electoral brasileña, pues propicia que acceda a la presidencia Lula. Pero esto significa que no ha habido una derrota neta de Bolsonaro, cuya gestión en el orden económico ha sido fructífera. Y luego está el problema de, volviendo a lo de los Estados Unidos, está el problema que ha mencionado Xavier del sorprendente apoyo a la candidatura de Lula de los Estados Unidos. Pero esto, insisto, se inscribe en esta trayectoria errática que en una administración como la de Biden pues tampoco nos puede sorprender mucho. No nos puede sorprender mucho este tiro errado, ¿no? Y luego, sobre el Foro de Sao Paulo, o como quiera que se llame ahora, y la intervención de Zapatero, que en realidad es un empleado, porque Zapatero no ha encontrado otro acomodo en organizaciones internacionales y se ha buscado para ganarse la vida, más allá de la pensión que percibe de expresidente del gobierno, que además es consejero de Estado, nato vitalicio, y es dudoso, porque yo me he detenido en examinarlo, es dudoso si son compatibles sus retribuciones de consejero, dudoso, de consejero nato y de expresidente del gobierno, porque la ley que lo regula no es clara, y creo que no es clara deliberadamente, se caracteriza por su ambigüedad, pero yo no sé si percibe las dos retribuciones, no lo sé, no tengo ni idea, pero eso podría examinar también. Lo que quiero decir del Foro de Sao Paulo es que, claro, más allá de este sentimiento anti-yanqui del que habla Balbás, que ya digo que yo pongo en duda, no niego, lo que es evidente es que el marxismo, derrotado en el continente europeo con la caída del muro, con una Rusia, cuidado, que renuncia al comunismo. No es una Rusia derrotada militarmente sin acciones militares, sino que colapsa, pero con renuncia al comunismo. El marxismo sigue siendo una fuerza ideológica existente, y entonces tiene que desplegar acciones en otros lugares, que siempre ha desplegado en Hispanoamérica, pero nunca, esto
también me parece que es una constatación de un hecho, nunca con el éxito que la situación actual de Hispanoamérica pone de relieve. Porque pensemos, Cuba no cae. Y la caída del muro en Europa data de 1989, estamos en 2022. Y la Han pasado 33 años. La implosión rusa o de la URSS fue en diciembre del año siguiente. Bien. Cuba. Luego tenemos el fenómeno de Chávez-Maduro, esto que se llama la República Bolivariana. Bueno, habría también que hablar mucho de cómo llega Chávez al poder. Me permito recordar que su padrino político, inexplicablemente por error, porque yo creo un hombre de buena fe y un hombre de indudable categoría intelectual, fue Rafael Caldera, presidente democristiano de Venezuela, y que era un demócrata convencido, pero se equivocó con Chávez. En la primera asonada, aquella que no triunfó. Tenemos Cuba, tenemos Venezuela, y luego en una sucesión de episodios electorales varios, pues en este momento, si no recuerdo mal, tenemos a Argentina, creo que por poco tiempo, según me dicen mis amigos argentinos. Fue Tabarés antes. Bueno, bien, no, pero no me refiero al orden cronológico, me refiero a las grandes naciones del continente que están en manos de fuerzas claramente o marxistas o en línea con la izquierda marxista. Tenemos Argentina con el kirchnerismo, que es un fenómeno rarísimo, propio también de ese mundo siempre prolijo y difícil de entender, que es el peronismo, pero que claramente está en la parte más izquierdista y netamente marxista. Creo, como digo, que por poco tiempo, porque en las elecciones de 2023 parece que el kirchnerismo está derrotado. Pero, en fin, son muchos años. Néstor Kirchner, su mujer y luego el sucesor, que es este señor actual, con la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, recientemente tenemos la llegada al poder de Boric en Chile, que ha pretendido renovar, esto es un revival marxista, de la Unión Popular de Salvador Allende, que también ganó por escaso margen de votos. Pero no acaba aquí. Tenemos a Petro en Colombia. Petro en Colombia. Tenemos la recuperación... Artífice del foro desde que estaban las FARC. Tenemos la recuperación de la... En fin, la recuperación o la integración en la estela de Evo Morales en Bolivia. En fin, es que es aterrador. Y luego tenemos a López Obrador en México. El caso de México es también de difícil inteligencia, porque ya sabemos que durante el larguísimo mandato del PRI, y ya termino, Xavier, siempre hubo un entendimiento, nunca declarado, del PRI con los Estados Unidos, porque a los Estados Unidos les aterraba pensar que en su frontera sur pudieran tener una revolución comunista como lo que sucedió en Cuba. Y por lo tanto se entendían con el PRI claramente, bueno, un régimen corrupto, terrible, prácticamente de partido único, que en un momento dado quiebra, pero ahora vuelve al poder este señor con una retórica antiespañola o antihispanista, pero con un sesgo también marxista. Yo creo que no sincero, pero en fin, desde luego juega en esta partida, juega del lado del Foro de Sao Paulo claramente. Es decir, la situación es espantosa y el marxismo ha comprendido que ahí tiene un terreno en el que, francamente, en este momento está ganando la partida y va muy por delante. Un terreno y no pequeño. Vamos a hacer una pausa de publicidad y continuamos en unos minutos. Bueno, pues reemprendemos, don Percival Manglano. Bueno, yo, para añadir un punto de vista nuevo a lo ya dicho, que comparto muchos de los planteamientos que se han hecho, me gustaría comparar digamos el discurso establecido, consensuado, progre, cómo no, que hay en los medios internacionales cuando se compara ciertos regímenes populistas de derechas con los populistas de izquierdas. Entonces, en los últimos años, infinidad de publicaciones se han preocupado por lo que llamaban el auge del populismo de derechas, ¿no? Y entonces metían en ese saco pues a Trump, a Bolsonaro, a Duterte, el presidente de Filipinas, también, y a unos cuantos regímenes en Europa. Por supuesto, ignoraban absolutamente
los regímenes de izquierdas y no se preocupaban por el chavismo o el auge del marxismo en Latinoamérica, por no hablar, por supuesto, de China y de tantos otros países donde impera todavía la dictadura de los partidos comunistas. Bueno, pues al cabo del tiempo nos encontramos con que esos regímenes tan preocupantes para, insisto, ese consenso progre internacional, están perdiendo elecciones. Trump perdió elecciones y ya no está en el poder. Duterte, el filipino, perdió las elecciones y ya no está en el poder. Bolsonaro acaba de perder unas elecciones y ya no está en el poder. ¿Y enfrente qué nos encontramos? Pues con que los regímenes marxistas, populistas, esos no pierden elecciones. En Venezuela no pierde elecciones. En el repaso que has hecho hace un momento solo te ha faltado Nicaragua, que para mí es uno de los ejemplos más sangrantes de Daniel Ortega. de estos regímenes populistas marxistas que pasan por debajo del radar y son aberrantes. El régimen de Ortega en Nicaragua es absolutamente aberrante. Y lo que hacen es poner en marcha esta práctica habitual marxista, que es, en cuanto llegas al poder, cambias las reglas para asegurarte que nunca más vayas a volver a perder unas elecciones. Leyes habilitantes de por medio, cambios constitucionales de por medio. Vamos, es que incluso en China acaba de ocurrir que en fin, no voy a intentar decirlo porque lo voy a decir mal, pero bueno, el que manda en China cambió la Constitución para poder estar un tercer mandato en el poder y perpetuarse en el poder. Igual que se cambió la Constitución en Venezuela, igual que se cambió la Constitución en Nicaragua, igual que lo han intentado hacer en Chile, pero Chile, por suerte, tiene unas bases democráticas más fuertes que los demás países. Entonces, a mí ese contraste me llama mucho la atención. O sea, supuestamente los peligrosos que eran los populistas de derechas sí que respetan los juegos democráticos, las reglas democráticas, y cuando hay unas elecciones pierden y son desalojados del poder. Frente a ellos, los de izquierdas, tipo Venezuela o Nicaragua, por no hablar de Cuba, evidentemente, esos son incapaces de perder unas elecciones. Es que la regla de oro, hoy por hoy, para ver quién es peligroso de verdad, en términos democráticos y en términos de populismo en el mundo, es ver quién pierde elecciones y quién no las pierde. Y sistemáticamente los que no las pierden son los de izquierdas. Vamos a ir al territorio de nuestro país, donde hay innumerables noticias dignas de comentario. Por ejemplo, yo estoy vivamente preocupado por aquello que se decía de la mujer del César, que además de serlo tenía que demostrarlo o parecerlo. Bueno, estoy preocupado por la mujer del César. Nuestro César se llama Pedro Sánchez, así que yo me preocupo por Begoña Sánchez. ¿Por qué? Porque está que la sotana le huele a azufre, está tan cerca de la pasta que yo no sé dónde nos va a llevar esto. Y venga a dar cursos y venga a prometer a la gente que le va a ayudar a conseguir las ayudas que reparte su marido. Ahora que estamos con sospechas sobre el marido de Ursula von der Leyen, no vamos a tener los españoles que lo conocemos bien, su cátedra en el Instituto de Empresa, sus empresas o consultings en los que se explica cómo acceder a determinadas cosas que da el gobierno de su marido. Pues hay una enorme sospecha sobre la actividad de Begoña Gómez, de la de su padre ya hemos hablado muchas veces, me voy a contener. Vamos a escucharla como se sugiere, poseedora de esas manos largas que acceden a los fondos que vienen de Europa. A mí me gustaría saber si el estudio España 2050, ¿no?, que muchas veces pues, se dice que es lo que España quiere ser de mayor, ¿coincide con lo que los jóvenes quieren que sea España? Bueno, ella va atendiendo las redes, va mirando a ver si pica algún pececillo o pecezote, y luego supongo que les pasará factura o habrá sugerimiento de factura. Bueno, esto se lo presento porque a veces vienen sorpresas y en algunas casas lo son menos, y en esta va a ser muy poca sorpresa el día que algo salga en esta materia. Por cierto, tenemos más material de Begoña Gómez, vamos a repasarlo ahora que tenemos un momento. Te ofrezco las claves para empezar a virar tu estrategia de negocio tradicional a una estrategia que conjuga el negocio y el impacto.
aprenderás cómo desarrollar una estrategia de transformación social competitiva y fusionar ambos objetivos. Solo de este modo conseguirás la ventaja competitiva que te diferencie dentro del mercado frente a tus clientes, a tus inversores y en general frente a toda la sociedad. Una estrategia buena para tu empresa y buena para tu entorno. El curso está organizado de forma que vayas integrando y reflexionando paso a paso. Al terminar, podrás determinar de manera cualificada y profesional la estrategia para tu negocio. Soy Begoña Gómez, consultora y una apasionada de la sostenibilidad y del poder transformador del sector privado y del tercer sector. Te acompañaré en estos pasos para ayudarte a transformarte en un agente de cambio. Pasemos a la acción e integra tu compañía en un ecosistema donde cada vez somos más. Bueno, el marido se aproximó a la ciencia económica, rebotó en ella y se cayó al suelo y copió la tesis, pero es que esta ni siquiera se acercó, no sabe ni dónde está la facultad, no tiene idea de nada, pero tiene un negocio que ella enseña a las empresas cómo, si acaso burlar las normas para ser más ecologistas, si acaso conseguir ayudas, si acaso, es fabuloso. Y todo el mundo... Limpio. No sea acaso que las 6 cadenas, como dice siempre Balbás, las cadenas, todas ellas que cobran de tal, pues ahí lo tienen. Bueno, de esto no habla nadie. nosotros. De esto no habla nadie. Y es muy sospechoso, hombre, muy sospechoso. Pero no quiero, bueno, si queréis pronunciaros sobre esto, estáis en absoluta libertad. Esta es una casa de libertades. Bueno, ya veo que esto es masivo. Venga, Iñaki, empiezas tú. Y entrando en el plano teórico, a mí lo que me choca, y ella lo encarna exactamente, es cómo la izquierda española ha abrazado todo el lenguaje empresarial y mercantil que para la izquierda clásica era absolutamente abominable. Es decir, que o sea, esta mujer parece una de estas líderes del coaching, ¿no? Y luego, pues toda la... Una personal shopper. Sí, no, toda la terminología que emplean, además... Yo siempre la estoy oyendo hablar de expertise, skills. Luego, bueno, todas palabras inglesas, porque como española, no sabe muy bien lo que vende, no puede decirlo en español, claro. No, y luego lo terrible es que a veces la derecha acepta ese lenguaje. Quiero decir que me refiero a la derecha política. O sea, hablando de un señor que está al lado de Pedro Sánchez, el spin doctor. ¿De qué estamos hablando? O sea... Y ves que hay gente pues, que se supone que no está del lado del gobierno, pero le ves que acepta continuamente ese lenguaje. En fin, ¿a qué responde eso? Pues bueno, luego está un término que no se le quita de la boca, que es el de sostenibilidad. Ha dicho que es consultora en sostenibilidad. O sea, este es un término que se entiende, porque bueno, aparte de ese continuo empleo de anglicismos, luego está también las palabras que deforman del castellano, en fin, desescalada, implementaciones, que también les gusta mucho hablar de eso. Pero empoderamientos. Sí, empoderamientos, efectivamente, y resiliencias. Bueno, pues entonces, sostenibilidad, ese es un término que se entiende, pero nunca hemos estado ante un gobierno tan insostenible, ante una política tan insostenible, ante, yo diría casi ya, hasta un sistema tan insostenible. Es decir, que continuamente se está hablando de eso. O sea, alguien que es incapaz de prever lo que va a pasar en 2 meses y te está hablando de la agenda del 2030. O sea, a mí me parece que sobre todo, dentro ellos lo hacen lo posible para que no se les entienda nada, ¿no? Pero es que lo que se les entiende debería provocar verdadera indignación. O sea, ¿pero qué me está usted hablando de sostenible? Si tenemos un gobierno de más de 20 carteras que es absolutamente insostenible en la situación en la que estamos, de crisis. O sea, en fin... Yo creo que eso es lo que representa esta mujer y para mí me representa una broma. O sea. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo en que después de haber escuchado este vídeo de doña Begoña, sería incapaz de saber qué me está vendiendo. O sea, es que de verdad no lo sé. O sea, si yo quisiese, bueno, pues voy a contratarla. ¿Y qué servicios me va a ofrecer? No tengo ni idea. Entonces, escucha, esa
no es una razón para no contratarla. Bueno, es que A ver eso era si la nos introducción entendemos. a lo siguiente que iba a decir. Entonces, cuando alguien te vende algo y no está muy claro por sus palabras qué te está vendiendo, pues quizá es que es más por ser quien es que por lo que dice que diría sería su marido, atractiva pues profesionalmente. Eso, pues eso, diría su marido. Lo cual es muy peligroso, ¿no? Bueno, por no hablar, por supuesto, al final del vídeo lo vemos abajo, porque esto está sacado de un anuncio suyo. O sea, Sí, esto claro, es ella, que se está vendiendo a sí misma. Claro. Y pone Begoña Gómez, ¿no? Se apellida, directora de la cátedra de no sé qué de la Universidad Complutense. Evidentemente, algo que le han colocado a dedo sin cumplir los requisitos. Porque catedrática, si no es licenciada va a ser catedrática. Como hizo el Instituto de Empresa. Pues, igual. sí, entonces, claro, entonces tiene mucho peligro esto. O sea, te está vendiendo algo que no es lo que dice que vende, porque es imposible saber lo que está vendiendo, y es la mujer del presidente del gobierno. Ahí Entonces, lo ¿qué está tienes. vendiendo? Está vendiendo, Ahí lo exacto, ahí tienes, está directora de su... la Cátedra de Entonces, está vendiendo Transformación. acceso. Entonces, que la primera dama, llamémoslo como queramos, la señora esposa del presidente del gobierno esté vendiendo acceso, es muy peligroso. Y esto es totalmente distinto a lo que ha ocurrido en el pasado. Ya sé que es una posición incómoda para las mujeres de los presidentes del gobierno, el que si han tenido una carrera profesional previamente, el que no puedan seguir ejerciéndola. Pero es que hay muchos peligros de conflictos de interés, de no estar claro exactamente por qué te pagan cuando te pagan por supuestamente ofrecer tus servicios. Y sin embargo, Begoña, vamos, no se corta un pelo, se ofrece y que yo sepa no hay ningún tipo de de transparencia sobre sus ingresos, más allá de saber que cuando su marido se va de viaje a África, ahí está ella a su lado, en fin, sin que sea pública su agenda privada. sin que sepamos exactamente qué hace, sí. José María Sánchez. Bueno, yo voy a corregir a Ezquerra cuando ha dicho que aceptaría lo de insostenible. Bueno, con carácter general no lo sé. En este caso yo diría que esta señora, como lo es también el gobierno, lo que es en un término más castellano es insoportable. No insostenible, insoportable. Ella, su marido y el gobierno. Esta señora, en este vídeo que acabamos de ver, se presenta como consultora. Todos los que tenemos una cierta experiencia profesional, que creo que todos los que estamos en esta mesa y también Xavi la tenemos, sabemos que en la consultoría hay mucho cuento. Hay una consultoría muy facultativa, en la que los consultores tienen una gran formación y verdaderamente sus servicios pues, permiten a las empresas en muchas ocasiones mejorar su cuenta de resultados. Y luego hay la charlatanería de los consultores, que son infinitos, entre los que se encuentra esta señora, pero en el segmento más bajo, porque esta señora nadie le puede consultar nada porque ella no sabe nada. Entonces, claro, estaríamos en una contradicción verdaderamente deletérea para cualquier empresa. Es decir, que una empresa contrate a alguien para ser asesorada y el asesor no sepa nada de aquello sobre lo que debe asesorar. Este es el caso de esta señora. Efectivamente, la nombraron, crearon una cátedra en la Universidad Complutense para ella, hubo una reacción dentro de la universidad en la que se puso de manifiesto lo que tú has dicho, que esta señora no podía ser titular de una cátedra. Entonces ahora es directora de la cátedra. Han utilizado un eufemismo para que ella siga desempeñando ese cargo con otro nombre, pero siga percibiendo la retribución, como antes sucedió en términos parecidos, no sé si iguales, en el Instituto de Empresa. Es decir, que el sector privado y el sector público que dirige el gobierno, que son organismos autónomos, en fin, aceptan, y eso también es terrible, Percival. Discúlpame un momento, pero yo es que soy un tozudo lingüístico. Y fíjate, ella cómo hace que la enseñoreen o la empoderen. Directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. ¿Esto qué significa? ¿Quién compite? ¿La sociedad? ¿Parte de la sociedad contra otra parte de la sociedad? Eso sí, lo ha aprendido en casa. Su marido se lo habrá enseñado con toda seguridad. Pero, ¿qué de puñetas es esto de la transformación social competitiva? Pues no es nada, Xavier. Absolutamente nada. No es nada, es un cargo creado para esta señora, intuitu personae, para esta señora que no sabe nada de nada y no puede asesorar sobre nada, y nadie en condiciones de mínima lucidez empresarial la contrataría para que esa señora perciba un sueldo con cargo a esa
cátedra, como titular o como director de la cátedra, que tampoco sabemos lo que es, porque eso en la terminología universitaria española y universal es desconocido, ser director de una cátedra. Es una cosa desconocida. Todo esto es una vergüenza. El día 13 de octubre ha habido un seminario en la Universidad Complutense cuyo tema era claves de la captación de fondos públicos europeos y de fondos privados para el tercer sector. Pues es lo que ha dicho Percival. O sea, que esta señora va a asesorar a alguien que quiera recibir fondos que resultan ser fondos distribuidos por el gobierno, cuyo presidente es su marido. Y esto es sin pestañear. Esto es una cosa vergonzosa. Es vergonzosa de por sí, aunque esta señora fuera Keynes. Aunque fuera Keynes, es vergonzoso, porque está incursa en un conflicto. Pero es que esta señora, además, no sabe nada de nada. De nada. Insisto, no contraigo la crítica, que es, a mi juicio, debe ser máxima, al sector público, porque en el sector privado, el Instituto de Empresa, nada más acceder a la presidencia del gobierno, este señor, que tampoco sabe gran cosa, pero sí parece que es licenciado y doctor en los términos que ya conoce toda España, le ofreció también una cátedra o algo semejante, pero vamos a ver, es que yo no creo que esto sea de recibo en esos países de la Unión Europea de los que queremos ser homólogos. O sea, hemos visto cómo caen gobiernos en Europa, ministros, presidentes del gobierno, por cosas de menor gravedad, en Gran Bretaña, en Austria, en Alemania. Bueno, y esta señora aquí aparece con esta sans façon, con este desahogo, dice lo que le da la gana, no vende más que bobadas y lo que está buscando es una introducción. Y luego está la otra parte, que es su actuación en África, o a saber, quizá haya en más continentes, porque claro, ella, sus saberes o su nesciencia es universal, o sea, la ignorancia de esa señora es enciclopédica, ¿no? Entonces, claro, puede ir a cualquier lugar del mundo, también al planeta Marte, si se tercia. Y entonces, en esos viajes oficiales parece ser, yo no lo sé, tú lo has dicho y será así sin duda, acompaña a su marido y, bueno, pues estas cosas ya sabemos que se prestan a manejos feos de dinero que yo no puedo, desde ningún modo ahora afirmar, pero en fin, es cuando menos sospechoso. Esto es una cosa vergonzosa. Bueno, la verdad es que lo de Begoña pues es una anécdota dentro del gobierno. De momento en el Colegio de Economistas no la tenemos en un ámbito, te lo garantizo, yo soy del Consejo General, además de la Dirección de Madrid. No se le concede profesionalidad en el marketing, que eso es una disciplina económica sujeta a las matemáticas. Como toda la economía, tiene una ortodoxia para poder afirmar cosas y decir que se hace consultoría sobre la economía real. Esa se cuantifica. Y tienen un gobierno que gestiona tan mal que no cuantifica nada. Lo categórico de este gobierno es que de los 70.000 millones que son imprescindibles para España, para inversión productiva, para empresas, claro, se han utilizado 500, porque no hay aparato administrativo que lo sepa administrar. O sea, no saben gestionar. Y se nos van a perder los 70.000 millones porque tenemos un gobierno que está todo el día vacilando, soltando 300 o 400 millones a ONGs privadas como la de Microsoft, ¿sabes? Que Bill Gates, que se llama, que es una jeta impresionante, que tendrían que devolver ese dinero porque ¿quién ha autorizado ese dinero? Que es privado, además. ¿Quién ha autorizado ese dinero? Que ya está bien. Y no ha dado ni 500 millones para todas las pymes de España, porque los datos son los que son. Ya la Unión Europea le ha dicho que si no esos fondos, pues ya está siempre Italia pidiendo, que es el mayor pedidor, que debe el doble que España de deuda, debe el doble matemáticamente que España. Es una cosa... Y sigue pidiendo y pidiendo, y parece que el PNV de Europa. De Europa, pero todo pidiendo. Pero claro, para España es imprescindible para reactivar la actividad económica, industrial y real, de las pymes, señor Sánchez, de las pymes, que es lo único real que contribuye en España, lo único gordo, y es el 90% del empleo. Para que usted lo sepa, el 90%, y les ha dado 500 millones. Lo mismo que a Bill Gates en 3 o 4 fases, que va a dar, que es ya el colmo absoluto. Entonces, en cuanto a la consultoría inventada, pues sí es
eso es la anécdota, pues sí que es de charlatán, pero bueno, lo que no tiene es estética ninguna es irse a Marruecos acompañando al presidente, irse a Kenia o a Camboya o a Senegal, que no sabe ni dónde están en la mitad de las veces, ¿sabes? Dar clases de qué en Marruecos del Instituto de Empresa, que la tuvo que quitar rápida por lo que se llama riesgo promocional, o sea, no, de la propia empresa. Pero sí, sí se paga. Nosotros hemos pagado un precio ya muy importante de tanta charlatanería que es Argelia, que es el país probablemente más importante de África para toda España, más que Marruecos. ¿Por qué? Porque teníamos un negocio de gas pues en el entorno a los 15 o 20.000 millones, el HAT que no tiene ya Europa en el sur del Mediterráneo, que se lo cogió un tal Mario Draghi, que ya está, gracias a Dios, quitado del medio, porque se está a pillar, ¿sabes? Y eso lo van a poner en Sicilia, que ya había otro HUT, el que viene de Libia, ¿sabes? Que por cierto ha aparecido allí más gas todavía, en Libia. O sea, lo conozco perfectamente, el gobierno y lo que hay, ¿sabes? Ahí hay otra nueva recaudación de gas. Entonces, eso se gestiona tan mal que estamos perdiendo unos precios enormes. Es decir, no estamos en las risas estas de un curso de Instituto Empresa en Marruecos, 4 millones de ventas, una cosa que no es poco, es miserable además, ¿sabes? Para que un gobierno nos deje 70.000 millones sin operar, que sí que afecta a los 17 millones de aparato productivo español, que solo son 17 millones los que contribuimos proyecta en privado para un sector público que tiene, bueno, engordadísimo, por encima de 5 millones de funcionarios, porque las pensiones, sobre todo las jubilaciones, son matemática contributiva. No es que regale nada al Estado, le pagan lo que deben a los que han pagado esas pensiones. Otra cosa, que eso son solo 6,2 pensiones. O sea, jubilaciones. Otra cosa es que hay otros 3,5 millones de otras pensiones de otras cosas. Que no son contributivas. Viudas, niños, menores, inválidos, no sé qué. Pero esos 3 y pico millones sí que son del Estado. Pero las jubilaciones son contributivas y matemáticas. Y les deben eso y más que pagan. Y por eso no está mal subido el 8,5. Porque es lo que deben. No lo aporta el presupuesto del Estado. Aporta lo que le quitó, que eso está por ver, cuando desmonta el INSALUD y quita el mutualismo contributivo de la Seguridad Social, que ha sido miles y miles de millones que han financiado todos los hospitales de España, todos los que había, pero con dinero privado de las contribuciones los mutualistas de los que contribuían, que hasta el año del INSALUD, que es el año más o menos 99-2000, eran, digamos, de los contribuyentes. O sea, la paz era era del que pagaba la Seguridad Social. O sea, eso es así. Y ahora simplemente se le está pagando. Entonces, te termino con la gran consultora. La gran consultora la tenemos que pedir cuentas de la cosa esta, y que sobre todo que ya le pida al gobierno de una puta vez, con perdón, que gestione los 70.000 millones, porque si se nos va el tema, y te termino con el último datillo, que del PIB de este año, que va a ser el 4% o al 4,5%, el 70% procede de un dato que es aleatorio, que es el turismo, que depende de los demás, ¿comprenden? Y el 70% de este año del PIB, que por eso vamos a crecer, uno de los que más de Europa, es solo del turismo, no de la industria, que ha bajado y que tenemos un deterioro muy importante de aparato productivo. Y si dejamos esos 70.000 millones sin gestionar, España va a tener serios problemas, como ya están diciendo todos los fondos internacionales. Vamos a hablar de fondos. A continuación. 11.500 millones. Nota a pie de página, sí, muy breve. Pues como vamos a hablar de fondos, luego intervendré sobre esa cuestión, pero ahora yo me atrevo a hacer una proposición, como dice Balbás, y yo estoy conforme y tengo aquí datos, pero luego los expondré, sobre la ejecución de los fondos, y ha dicho que el gobierno es muy ineficiente en la ejecución de los fondos. Yo lo que propongo es que, habida cuenta de la gran sabiduría y alta ciencia de esta señora, que el gobierno la contrate como consultora para la gestión de los fondos que el gobierno no sabe ejecutar, y ya cerramos el círculo. Bueno, pues nos vamos a publicidad y a la vuelta les expongo un trabajo periodístico sobre los fondos y opinamos sobre los fondos, todos.
Vamos a ver qué ha pasado con los fondos, qué explicaciones dan. Supimos ayer que es que esta señora Chiqui, María Jesús Montero, pues que no le gusta que le llamen Chiqui. Eso no lo supimos ayer, eso lo supe yo hace ya bastante tiempo. Porque hay uno que es como medio de su pueblo, en Moncloa, que le llama Chiqui, y ella se cabrea. Y el de su pueblo va diciendo por ahí, hay que ver, se cabrea. Yo que la he visto en la Junta contando con los dedos. Bueno, eso es lo que se dice de la señora Montero. La señora Montero impidió que la dimisionaria que gestionaba esto de los fondos fuera al Congreso a explicarse por qué había pasado lo que había pasado. Y aquí da igual todo, aquí da igual todo. Si un día dicen se ha cumplido solamente el 30% y al día siguiente dicen no, es el 57% lo que se ha cumplido, ¿qué dice usted? Quita de ahí. Bueno, un desastre, un desastre. Y el desastre tiene un problema, que es un programa que para INRI se llama COFI, el programa COFI y el disparate nacional. Parece que la paciencia de Europa respecto a los fondos dados a España está llegando a su fin. Bruselas quiere saber en qué se están gastando los más de 30.000 millones de euros entregados a las arcas del Estado. Esta presión ha empujado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a reclamar con urgencia la información de ejecución de los fondos a las comunidades autónomas. Sin embargo, en vez de hacerlo a través de la herramienta de control prometida a Bruselas, la conocida como COFI, Montero ha pedido que le envíen esta información en formato Excel. Lo más grave de esta situación es que el Ejecutivo se comprometió a tener lista esta herramienta hace más de año y medio y ahora se arriesga a perder los recursos concebidos para mejorar el potencial de crecimiento. El tiempo ha pasado y España parece no ofrecer las soluciones que reclama Europa. De hecho, todas las alarmas saltaron el pasado 26 de septiembre, cuando un grupo de funcionarios de la Unión de Control y Evaluación del Departamento de Asuntos Económicos de la Comisión Europea llegó a nuestro país para realizar una auditoría combinada, con dos objetivos claros. Por un lado, comprobar el funcionamiento del sistema de gestión de los fondos y por el otro, verificar si Sánchez ha cumplido con los hitos a los que se comprometió. La situación, por tanto, es que las comunidades no pueden volcar sus datos en la herramienta COFI hasta que el Gobierno no habilite ciertos sistemas para que las consejerías autonómicas puedan subir sus estadísticas. Esta situación provoca que un año y medio después se desconozcan las cifras de ejecución real de los fondos. No puede, por tanto, sorprender a nadie que el 78% de los empresarios consideren negativa o muy negativa la gestión de los fondos. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Pues intentar cambiar las reglas del juego introduciendo una enmienda de última hora en el reglamento que permite seguir recibiendo los fondos Next Generation aunque el gobierno incumpla sus compromisos con Bruselas. La excusa ahora es la crisis energética y el gobierno, mientras tanto, sigue sin hacer los deberes. Bravo, bravo, porque no se puede hacer peor. Bueno, a lo mejor sí, pero habría que entrenar mucho más. Aquí solo llevamos el entreno de la pandemia, del SEPE que no funciona cuando los españoles entran en ERTES, de la seguridad social que cierra las puertas durante una temporada, de las residencias de ancianos que las controla el vicepresidente, pero allí muere hasta el apuntador. En fin, bravo, bravo, porque esto era fundamental para que el PIB de España respire un poquito, ¿eh? Necesitábamos ese dinero. Sin ese dinero no saldremos del agujero, eso lo sabe todo el mundo. Sánchez eso le da igual. ¿Y qué decir de la señora ministra de Hacienda, doña Chiqui Montero? Le da absolutamente lo mismo. ¿Qué más da? 7.000 millones, 70.000 millones, pero eso no es nada. Eso no es nada. Por cierto, dedicado a doña Chiqui Montero, una de sus andanzas de esta misma semana. Así es que es cada semana. Ella pone huevos todas las semanas. Este es el de esta semana. Llegan ustedes a tal disparate que el otro día creo que su líder, el señor Abascal, que no está, creo que le escuché reivindicar poco menos que el estado del bienestar había sido una conquista franquista. ¿Claro? Y es que si ustedes tienen el desparpajo de decir que la sanidad pública gratuita, la educación para todos, la dependencia, sistema público de pensiones es una conquista franquista, pues dígame usted, evidentemente, cuál es la credibilidad que tiene su formación política, porque le quiero recordar que la sanidad y la educación pública fueron impulsadas con gobiernos de Felipe González. Señorías, pido respeto, por favor.
Es que ya directamente no sé si es ignorancia, señoría. Esta vez sí, tengo que reconocer que quiero felicitar al Partido Socialista por su invención de la sanidad pública. Cuando ustedes gobernaban, quiero felicitarles por la inauguración del Hospital de la Paz, 1964, bajo gobierno socialista. El Hospital La Peregrina en Pontevedra en 1966, felicidades por esa inauguración. El Hospital de la Fe en Valencia en 1968, verdaderamente ustedes han inventado la sanidad pública en España. Muchas felicidades, señora ministra. Esta es la Residencia de la Paz que completa el plan de instalaciones sanitarias del seguro de enfermedad. El edificio consta de 14 plantas y una superficie de unos 30.000 metros cuadrados. Su Excelencia el Jefe del Estado inaugura oficialmente este complejo sanitario que lleva anejo un hospital infantil y una residencia maternal. Después de la bendición por el Arzobispo de Madrid Alcalá, el Jefe del Estado recorre las instalaciones destinadas a nidos de recién nacidos y sala de maternología. El Generalísimo es objeto de aclamaciones y muestras de entusiasmo. En los quirófanos presencia una demostración de la autonomía y movimientos de la mesa de operaciones. Bill Gates, ¿sabes? Bueno, esto era una broma para que la ínclita se dé por aludida. No se puede faltar a la verdad tan clamorosamente, pero el propósito es hablar de los fondos europeos, de lo que nos supone de perjuicio y sobre todo de lo que se empieza a preguntar Europa. ¿Dónde está la pasta? ¿No? Lógicamente, porque no es que ande Europa tampoco sobrada. Percival Manglano. Bueno, el punto de partida yo creo que tiene que ser una constatación que es incontrovertida, que el Gobierno lo tiene que admitir, aunque sea a regañadientes. Y es que España es hoy el único país europeo que no ha recuperado su nivel de riqueza previa a la pandemia del coronavirus. El último. Y esto es gravísimo. Es decir, cuando todos los demás países se han recuperado de los efectos de la pandemia y ya tienen un PIB, para entendernos, superior al que había cuando llegó la pandemia, España no lo ha hecho. Y esto, evidentemente, es responsabilidad del Gobierno. O sea, se han hecho cosas muy mal para que no hayamos recuperado esa tasa. Y, por cierto, no es que la vayamos a recuperar pronto, es que todo apunta a que no lo haremos hasta finales del año que viene. Es decir, que es posible que hasta que no se vaya Pedro Sánchez del Gobierno, no volvamos a tener un nivel del PIB superior al previo a la pandemia, con lo cual habrá sido en blanco, en términos económicos, el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, esto de los fondos europeos es una explicación más de por qué España no ha podido recuperar esos niveles. Y es que la industria española, hablaba antes Balbás del turismo, que efectivamente este año ha tenido un buen año. Desde luego, comparado con la pandemia, evidentemente, pero bueno, en general la ocupación hotelera este año ha sido muy alta y ha venido mucho dinero a España gracias al turismo. Pero dejando al lado la industria turística, lo que es la industria manufacturera, que es el corazón del valor añadido de un país, en España eso sigue muy afectado por la pandemia primero y por la crisis energética. Ahora, y les pongo un ejemplo, la industria de la cerámica. Si alguien nos está escuchando desde Valencia o de Castellón, ya sabrá la importancia que tiene la industria cerámica para esas regiones. Bueno, como el coste de la energía es tan alta, hoy por hoy, muchos de estos azulejeros han tenido que cerrar, porque no les sale a cuenta seguir fabricando sus productos, porque no lo van a poder vender para cubrir sus costes. Y esto es una industria particularmente importante porque casi todo se exporta. En eso somos una potencia mundial, en la exportación de azulejos. Bueno, pues industria abandonada por el Gobierno, sin que nada de estos fondos europeos estén yendo destinados a estas industrias, sobre todo en Castellón, insisto, y por supuesto, fracaso absoluto. Otro ejemplo, la industria automovilística. España, como tal, no tiene empresas automovilísticas propias, pero sí que tiene fábricas de otros países, europeos en particular, aunque algunos americanos también, que fabrican en España. Bueno, pues el Gobierno se sacó de la manga una serie de proyectos para ayudar a ciertas industrias que han llamado PERTES, tiene un nombre horrible, pero bueno, se llaman así. Uno de los cuales, el más señalado, era
para la industria automovilística y en particular para ayudar a que se fabriquen coches eléctricos. ¿En qué situación estamos a fecha de hoy? Fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque las fabricantes de coches, que es con quien se tenía que acordar estos proyectos, pues no le salen las cuentas con lo que está ofreciendo el Gobierno y con la gestión que ha hecho de esa oferta de los fondos europeos. No salen las cuentas. Ha habido empresas que han renunciado a los fondos europeos, por ejemplo, Ford en Almusafes, y el proyecto se ha ido, hombre, no se ha ido al garete del todo, pero es mucho menor de lo que se pensaba en un principio. Es decir, que, y por no alargarme más, si fuésemos industria por industria, y aquí he dado 2 ejemplos nada más, cerámica y automovilística, pero podríamos dar muchas más, siderurgia, por ejemplo, etcétera. El fracaso es absoluto, y ahí es exactamente, además de las pymes que decía Balbás, pero en la industria grande, que también genera mucho empleo, ahí es donde tendría que haber el dinero. Pyme, hombre, y no detrás. Y hay muchas pymes que viven de esto. A mí lo que me ofende es que la general bávara que maneja esto de los fondos en la Unión Europea, Holmeyer, creo que se llama, parece la gerente de una de esas cervecerías de Múnich, donde con el Opuestrino te sirven unas jarras tremendas de cerveza. Está cabreadísima con España, dice que qué golfos son estos españoles, o poco más o menos. Vean. Saying to the public and the press, okay, we were informed now because we will receive questions. What do you tell us about the RRF and the success of the RRF? Then I have to tell them, okay, there are reforms in Spain at the moment. For these reforms, there were no costs, but Spain received therefore 11.5 billion. But I don't know, they are now in the Spanish budget, and I have no clue what they did with it. I don't think that this is the solution for that you want to present to us, because this would be quite detrimental for the public recipients. Bueno, yo invito a esta señora a actuar contra el Gobierno de España. Hágalo, si no, en el fondo nos hace un favor a los españoles que vivimos sufriéndolo, ¿no? Actúen. Una cerveza no. Yo no me iría a tomar una cerveza con esta señora. Yo tampoco, pero lo que dice tiene razón. Sí. Si es que es más grave. O sea, estamos oyendo en un foro europeo señalando a España que no se sabe qué hace con el dinero. Pero es que yo creo que es más grave todavía. Si dentro de 15 días alguien desde la Unión Europea se pronuncia, dice que, bueno, que se va a dar parte de ese dinero o lo que fuera, inmediatamente esto se olvida. O sea, si se consigue un aliado, ahora se está produciendo esto que, bueno, pues que tiene por lo menos visos de denuncia verbal. ¿Qué han hecho con el dinero? Pero si mañana alguien sale, pues no sé, Christine Lagarde echa un cable a Pedro Sánchez, de repente todo esto se disuelve en la prensa nacional. Es decir, y lo que se nos vende es que, no, al final Bruselas confía en Pedro Sánchez. Es decir, que lo ridículo de todo esto, o sea, estamos viviendo una época, a ver, que a mí, el caso de Begoña, que es muy importante, porque detrás de los estafadores, detrás de las estafas, están los que hacen el paripé. Quiero decir que a mí todo esto me recuerda a la España barroca y al retablo de las maravillas de Cervantes. Es un entremés en el que unos sinvergüenzas visitan una localidad y lo que representan no es nada, pero lo que sí consiguen extender es que el que no aplaude y el que no ve esas maravillas que ellos van a ofrecer, pues es un bastardo o un delincuente, o en fin. Y con eso consiguen que los aplausos sean clamorosos, ¿no? Bueno, pues es que esto estamos viendo ahora. Quiero decir que me acuerdo, llamaba Cayetana Álvarez de Toledo el parvulario de Yoli a esas conferencias que da esta Yolanda Díaz, ¿no? Pero es que lo de Begoña es lo mismo, es que es la misma versión de lo mismo. Aquí habría que hablar pues, del parvulario de Begochu. Aquí, o sea, escucha, aquí te voy a hacer un pequeño matiz catalán, pero cobrando, ¿eh? Claro, es lo mismo, pero cobrando, ¿eh? Es que, ojo con esto, ¿eh? Muy importante el cobrar, ¿eh? O sea, pero que yo no sé, creo que, a ver, o hay un bajísimo nivel cultural de la sociedad española, que cuando ve esto, que cuando ve a estos personajes intentando vender humo, cuando por detrás lo que hay es uno quedándose con el dinero, es decir, que
Habéis dicho cantidad de sectores a los que podrían ir destinados los fondos europeos. Bueno, la lista es infinita. Podrían ir a todas partes menos a donde están yendo. Es decir, que la lista que hay que hacer es al revés, es a dónde están yendo. Y están yendo a cosas, bueno, pues a banales y que no tienen que ver nada con la realidad. Una de dos, o la sociedad española tiene un nivel cultural bajísimo, porque yo creo que en la cultura de la transición esto no se hubiera aceptado, es decir, que en la propia transición española. O sencillamente hay un problema de los medios de comunicación de que no están respondiendo y no están siendo fieles a la sociedad en la que viven. O sea, yo la verdad es que con la gente... O las dos cosas a la vez. O las dos cosas a la vez, pero vamos, pero realmente, o sea, lo que no puede pasar por normal es lo que es escandaloso y que además, no solo escandaloso, sino además ridículo. Es decir, que estos personajes que además están repitiendo lo mismo, la manera en que adelgaza la voz Begoña para hablar de ese mensaje de la sostenibilidad, es la misma manera en que adelgaza la voz su marido. O sea, cada vez que Pedro Sánchez nos quiere mentir, adelgaza la voz y todos sabemos ya que está mintiendo. Que siempre. De repente pone una cara como de vendedor a domicilio, entre vendedor y charlatán de feria, entonces te mira fijamente. A mí siempre que alguien me ha mirado fijamente a los ojos para venderme algo, siempre me he dado cuenta de que me quería timar. O sea, entonces lo que hace es mirarte fijamente a los ojos, adelgazar la voz y contarte una milonga que sabes que es una mentira. O sea, pero es que además es que es un teatro. O sea, este gobierno se sostiene sobre la insostenibilidad. En fin. Balbás. Vamos a ver, el problema que nosotros vamos a tener es la duración de la crisis económica y de la recesión que se ha iniciado y que se inicia sobre todo en enero. Entonces, la recesión en Alemania nos afecta tanto a España, que ha sido nuestro único financiador de la Unión Europea. Y repito, nuestro único financiador. Porque Italia chupa más que nosotros. Francia ya está en paz porque tiene una situación financiera como la española o parecida, o sea que no es que sea tal y cual, sí, tiene una situación social muy tal y tiene una deuda matemáticamente como la nuestra, pero más del doble porque es casi el doble en PIB. Claro, o sea, son cantidades muy ingentes y una presión de su sociedad que no es la nuestra, que es como tontitos. Lo de España es como tontitos. Entonces, claro, ¿por qué somos el último en la recuperación, como muy bien decía Perceval, de la renta, que es el PIB? Porque la renta es el PIB, se distribuye y tal. Somos el último de 27, que manda narices, en recuperar el 2% que nos falta. Pero la previsión que tenemos los economistas, que sabemos hacer matemáticas y análisis presupuestario, que se ve que este gobierno no tiene ni control presupuestario. Lo primero que tiene es un control presupuestario, señor Sánchez y señora ministra, ¿cómo lo llamas? Montoro. Montero. Que sin control presupuestario nos vamos a ni se sabe dónde, porque el crecimiento del PIB del próximo año será el 1 o el 2%. Y no depende de nosotros, depende de Alemania, que ya está en plena recesión, está haciendo un montón, porque Alemania tiene al menos 1.500 o 2.000 empresas que dependen de China. Claro, nosotros dependemos para 4 cosas que tenemos allí, ¿entiendes? De China. Y tiene otras 2.000 dependientes de Rusia. O sea que aquí los datos económicos, aparte de la guerra esta de Ucrania, económicamente para Europa no era nada, pero bueno, se va a armar un pollo económico que no sabemos si la recesión va a durar 3 años, 4 o 5. No lo sabe nadie. Con un periodo inflacionario tan gordo que está iniciado a nivel mundial, que no solo es Estados Unidos. Entonces, nosotros nos dedicamos aquí al circo este que tenemos y entonces nosotros creamos... subrimos nuestra propia recesión, ¿sabes? Cuando ya Alemania, que es el más listo de todos, pues ha creado ya las plantas de gas licuado, 2. Ha puesto en marcha
todas las centrales de carbón que tenía, todas las térmicas, todas en funcionamiento, porque hay que tomar medidas. No se puede hacer el circo sin cuestión presupuestaria contra la deuda, que es lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, lo cual es una barbaridad para el país. Nos está poniendo en riesgo el aparato económico de la economía real. Y esos fondos de los 70.000 que hablábamos son imprescindibles para que funcionen las pymes y las empresas medianas españolas, que es lo que tenemos, que no hay otra cosa, que las multinacionales, aunque somos el segundo productor de coches de Europa, detrás de Alemania, en número, y tenemos una tecnología enorme, pero nunca depende de nosotros, depende de Ford, depende de no sé quién y depende de terceros. José María Sánchez. Bueno, yo quiero decir que estoy conforme con las tres intervenciones, pero me voy a limitar a los fondos europeos. Pero antes quiero decir que, siguiendo con Cervantes, esto no es del retablo de las maravillas. Esto de este gobierno, incluida esta señora, la consorte, esto es del patio de Monipodio, que es donde se reunía el AMPA sevillano en la novela ejemplar de Cervantes, Rigonetti y Cortadillo. Esto es el patio de Monipodio, francamente. Fondos europeos. Sánchez, todas las semanas en el Congreso, hace una trampa. Lo ha hecho esta semana y lo hizo la anterior. Tú estabas allí, Percival. Él dice, pero si somos el primer Estado de la Unión Europea que está disfrutando de los fondos europeos. Yo hace 20 días en una conferencia interparlamentaria, me dieron este dato. Fuente, la Comisión Europea. Fuente, la Comisión Europea. El dato es, como digo, es de hace 3 semanas. Efectivamente, en desembolso de los fondos por la Comisión a los Estados miembros, efectivamente, España es el primer Estado de la Unión Europea, con el 45%. Nos sigue Francia con el 32%, y luego Hungría e Italia con el 24%. Es el primero en cantidad de fondos desembolsados. Y ahora viene la trampa. ¿Cómo se han ejecutado los fondos? Pues de modo pésimo, que es por lo que dice la señora Hohlmeier del Parlamento Europeo, que no sabe dónde está el dinero. ¿Por qué? Claro, que no tiene ni habiendo pista, sido beneficiarios del mayor faltan. desembolso de todos los estados, casi duplicando al siguiente, que es Francia, los datos de junio de la ejecución son estos. Es decir, la ejecución consiste en que los fondos recibidos de Europa lleguen a su destinatario final, que deseablemente debían ser destinados, como ha dicho muy bien Balbás, si tenemos tiempo hablaremos de eso, a inversión productiva, que no lo van a ser, pero no me refiero pero es que no me refiero a esto, me refiero a si han llegado a los destinatarios finales. Pues bien, los datos de junio eran los siguientes. Para 2022, más de 28.000 millones de créditos presupuestarios con cargo a esos fondos. La ejecución en junio de este año, en sentido de obligaciones reconocidas netas, es decir, de licitadores que ya eran adjudicatarios, solo alcanzaba el 17%. Y la percepción efectiva del dinero, es decir, de aquellos que ya estaban reconocidos como adjudicatarios, solamente se había hecho el desembolso efectivo del gobierno español a los destinatarios al 9%. Ese es el dato importante. Pues claro, el señor Sánchez todas las semanas nos cuenta, como dice muy bien Ezquerra, una milonga. No sé si mirando a los ojos o mirando al infinito, me da igual. Nos cuentan una milonga. Somos el primer Estado. No. Somos el primer Estado en percepción como Estado, como gobierno. Y somos el último en ejecución. La ejecución es pésima. Es decir, ese dinero no sabemos por qué no llega a sus destinatarios finales. Y es lo que denuncia la señora Hohlmeier en el Parlamento Europeo con toda razón. Estos datos últimos que he dado de ejecución de fondos, la fuente es la intervención de la Administración General del Estado. Sé que ya se han publicado ayer los datos de septiembre y creo que ha mejorado la situación, pero no he tenido oportunidad de examinar el documento. Pero en junio los datos eran estos. Pues entonces,
Decidme cuál es la situación. Efectivamente, la pésima gestión de unos fondos de los que estamos beneficiándonos, pero que en realidad el beneficio es nulo porque no llegan a su destino final, que es la economía española. Bueno, supongo que todos ustedes van a celebrar gozosos, nosotros lo vamos a hacer, que haya ministros del gobierno Sánchez que estén en la cuerda floja. Bueno, hay algunos que van a ser requeridos para afrontar el reto de elecciones autonómicas y o municipales, van a tener que salir del gobierno y van a tener que... Bueno, de hecho, han contratado ya una empresa de cazar talentos en Ferraz para buscar a ver si encuentran a alguien que enfrentar a Almeida en Madrid, a ver si encuentran a alguien que sustituya a la portavoz Isabel Rodríguez, porque les parece demasiado cándida, demasiado dulce, quieren a alguien más perro de presa, ¿eh? Van a sustituir a Bolaños después del éxito de las exhumaciones, la última, la de Queipo de Llano, ha sido estupenda, un fracaso pero descomunal, porque él quería montar otro pollo, como cuando lo de Franco y tal, con Primo de Rivera, y luego lo quería montar otra vez con Queipo de Llano, Queipo ese? y ha fracasado. Como jefe de fontanería, con este están perdidos, van a perder, todos los grifos van a gotear. Así es que han decidido que, mira, Félix, ¿sabes qué? Dedícate a ser monaguillo, quítate de aquí, que ya está. Y luego hay algunos otros apaños que hay que hacer, las pilares, Pilar Yo, Pilar Alegría, que por ahí parece que no tienen devoción por Sánchez. Una no tiene devoción por Sánchez y la otra no tiene devoción por el partido, lo cual aquí el César no lo perdona. Ministros en la cuerda floja. Sánchez no perdona y el fracaso de algunos de sus ministros pasa factura. Empezando por ella, Isabel Rodríguez, actual portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial. Desde su salto al Ejecutivo en 2021 se ha encargado de protagonizar exposiciones como estas. Miren, en estos días de puente seguro hay muchas familias jugando con sus hijos y sus hijas a parchís o a otros juegos de mesa. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni a un parchís, porque no respeta las reglas del juego. Prometía desde joven como una gran promesa de la política española, exsecretaria general de las Juventudes Socialistas de Ciudad Real, llegó en 2004 a ser la senadora más joven de la historia de España, con apenas 18 años. Pero el Partido Socialista podría estar buscándole un reemplazo, alguien más fuerte, hiriente con su oponente y agresivo de carácter. La segunda en la lista es Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional en sustitución de Celaá. Hace poco dejó de ser figurante, como a ella le gustaba, del equipo titular de Sánchez. Desde este verano sustituye a Felipe Sicilia al frente de la Comisión Ejecutiva Federal Socialista desde el mismo Ferraz. Pero es sabido por su propio entorno en el ministerio que es una mujer poco implicada con el partido, plana en sus intervenciones, ofrece pocas novedades y para muchos pasa como irrelevante. Y el tercero en discordia es él, Félix Bolaños. Ya fue denostado hace apenas unos meses por el propio presidente, dejando de prestar apoyo en el gabinete de la presidencia del gobierno en favor del ex de Paradores, Óscar López. Uno de los principales motivos para su reemplazo se debe a la poca repercusión que han tenido las exhumaciones a las que ha acudido en las últimas semanas, sin apenas prensa o asociaciones en defensa de lo que él denomina memoria democrática, pero sobre todo a sus innumerables ya negociaciones fallidas con el Partido Popular, que dejan claro sus pocas dotes para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, así que hay movimientos en el gobierno, movimientos de búsqueda de cazatalentos, así de claro. Algunos de ellos afectan a la alcaldía de Madrid. Ha habido incluso rumores absolutamente de coña marinera, como que podía ser un conocido locutor de la televisión rosa, que ha tenido que salir él a desmentirlo, porque ni siquiera en el PSOE se atreven a hacerlo. Esto, pero igual es de coña, de coña. Yo cuando lo vi ayer, vamos a decir su nombre, ¿no? Tampoco pasa nada. No se menta su nombre aquí. Es un presentador de Telecinco. Digamos que es un presentador de Telecinco, efectivamente, que se hizo famoso en su momento por atender a Pedro Sánchez por teléfono. ¿Os acordáis de esa imagen? Muchos no saben, ¡ay, Pedro, sí, hablando por teléfono! Y que, bueno, a mí me había llamado la atención últimamente porque en redes sociales estaba muy activo en defensa del PSOE y de Pedro Sánchez. Y entonces cuando surgió antes de ayer la noticia de que igual podía ser él el candidato, dije, vamos, solo faltaría. Pero vamos, lo relevante, más allá de la anécdota, es que están tan perdidos en el PSOE para
encontrar un candidato al Ayuntamiento de Madrid, que es que surgen nombres disparatados como puedan ser presentadores de Telecinco. Bueno, ¿no? lo fue un baloncestista, lo fue Gabilondo, el Pater. Sí, Que aquí cualquiera puede valer. Desde luego. Balbás, ¿cuántos militantes tiene el PSOE de Madrid? 13, 14.000. Pues no habrá entre 13 o 14.000 alguien más digno. Me pregunto. Y además el procedimiento en el partido es democrático y se llama primarias. O sea, hay que presentarse aunque no ser del partido. Eso era antes, hombre. Ya, pero está en los estatutos, ¿eh? Sí, pero primero eliges al candidato y después haces la primaria. Ya verás tú en cuanto caiga el gobierno cómo se aplican los estatutos. El tío, escucha, ya te lo explico yo. Lo de las primarias, el mismo que falsificó la tesis doctoral del presidente, te lo organiza en 24 horas. No tengas problemas. No, pero hombre, si tiene Moncloa, sí. Sin Moncloa no organiza ni, vamos, no organiza ni una fiesta de esas de yo te quiero preguntar más directamente. ¿Quién puede ser el elegido para ir a la alcaldía de Madrid? Pues cualquier Carmena tontería. Les ha dicho que no, que con esa que era la mejor que tenía. Alguna opción. Esa es la mejor de acuerdo. que tenía, claro. Se habla de Tezanos, que era eso guerrista, acuérdate de que era guerrista. Eso va a sacar... Se habla de Simancas. Bueno, ese ya saca 5, ese ya, olvídate, porque además ese es gafe total, o sea, ese es el que está a su lado. El alcalde del Oye, PP, que te lo anuncié yo aquí, te creas que el siguiente en caer iba a ser Félix Tezanos. Oye, yo te anuncié aquí en Base Perdido en Cuba y en el informativo tuyo que el siguiente gafe que iba a dar Simancas, que el anterior fue a una vicesecretaria que teníamos asturiana, ¿no te acuerdas? Que se llamaba Adriana Lastra, sí. Que este era su viceportavoz. Al tenerla al lado más de un año, el gafe fue mortal. Pa Oviedo. Y el siguiente que dije que iba a caer era Félix Bolaños, que le acababa de nombrar secretario de no sé qué Cortes o no sé qué, de auxiliar a él. Y va a su lado siempre. Otro gafao, punto. Porque, a la cuneta con Ábalos. Claro. Sí. Bueno, Ábalos es distinto negocio. Sí, ese no es por el gafe de Simancas. Completamente distinto. Y entonces no sé si Bolaños va al ayuntamiento, porque a lo mejor le mandan para allá. Ojo con el monaguillo. Y tú lo sabes mejor que yo, que cuando solo era un militante en el PSOE era de los más radicales y de los más izquierdistas, de los más rabiosos que tenía la Federación Socialista. Bolaños, dices. Bolaños. Sí, pero era un afiliado de Latina insignificante, o sea, nunca pintó... De Latina o de griega, a mí me da igual, pero bueno, era un comunistoide absolutamente cuerda de comunistoide. Sí, pero total. Bueno, pero... Sánchez. Bueno, yo sobre Bolaños no sé nada de su pasado en el partido, sería comunistoide, no digo que no, pero de Bolaños tengo otra impresión, de un sesgo ideológico algo distinto. Y no voy a decir mucho más, pero su sesgo ideológico y sus obediencias, y esta palabra es suficientemente significativa, me parece que no son estrictamente de partido, son de otras entidades. Son de otras entidades. Esto yo no tengo información, pero todos los datos de los que dispongo, que son sus actuaciones públicas, me lo indican, ¿no? Sobre todo su actuación como maestro de ceremonias en la exhumación de Franco es muy sospechosa. Pero esto no es tampoco lo más importante ahora. Lo más importante es que este señor es un incompetente total. Solamente se explica que Sánchez pueda haber confiado en que este señor, al que asciende al Ministerio de la Presidencia, desalojando de a Carmen Calvo, solamente puede explicarse esa promoción sobre la base de que él ha confiado en este sujeto para mejorar la expectativa electoral del partido, cuando además remueve a otros tantos ministros como fueron Ábalos y otros, ¿no? Y han entrado personas más incompetentes que los que estaban, claramente. De Ábalos no voy a hablar, a mí no me parece el ministro más incompetente, otra cosa es que tenga otros problemas. Será muy solvente. No me lo parecía. Al lado de la que hay ahora en transportes, imagínate. Balbás, eso es otra imagínate lo que hay en transportes ahora. Balbás, eso es otra cuestión. Yo lo que digo es que no era, desde luego, el más corto de todo esto. Bolaños es un hombre de una cortedad máxima y su actuación en un cargo que le da mayor exposición pública lo está poniendo de manifiesto. Digo que esto solamente se explica porque hay una correlación clara entre la cortedad del designado y la cortedad del que designa. Es decir, Sánchez es un hombre, yo lo he dicho muchas veces en este programa y fuera de este programa, es un hombre de una cortedad
enorme. Eso parece una contradicción, pero es así. Es un hombre de muy escasa inteligencia. Es un hombre que tiene una destreza especial para ascender por las tretas características de una revista, pero es un hombre de una cortedad enorme. Entonces confía en personajes como este y luego lo defraudan, porque este señor pues es un petardo monumental. Y luego tiene esas inclinaciones raras de tipo ideológico que no son, como digo, estrictamente de partido. Y estas otras, la señora Rodríguez, pues otra, le han confiado una cartera importantísima en estos momentos de la vida española, como es política territorial, no hace falta que explique más. Política territorial sería la responsable de las relaciones con las comunidades autónomas, léase en este momento principalmente Cataluña, y ponen a esta señora. Ni tocarlo. Esa carpeta ni la ha tocado, bueno, ni la ha abierto. Claro, no, pero no puede porque lo hace Bolaños, el que ha ido a firmar los pactos que están publicados en la web de Moncloa, para quien los quiera leer, a la mesa del diálogo con el presidente de la Generalidad de Cataluña, fue Bolaños, no fue la señora Rodríguez. Y luego está la otra que decís que está en tela de juicio, que quién era. Bueno, claro, una cartera como educación que cualquier gobierno que se precie de tal nombre en el mundo siempre concibe como una cartera que a lo mejor en el protocolo no es de las primeras, pero es una cartera fundamental, pues claro, lo ponen en manos de una señora pues que tampoco tiene ninguna capacidad para desempeñarla. Entonces, claro, insisto, este señor en ese momento, cuando hace ese cambio de ciertos nombres, introduce otros que cree que le van a dar como más capacidad al gobierno de recuperar una expectativa electoral ya muy degradada, pues como es un hombre muy corto, los cambios han ido a peor, a peor. Son peores que los anteriores, todos. Y entonces, claro, la situación económica se deteriora más. Hago una precisión, Balbás y Percival, que lo sabéis, el cuarto trimestre, según Funcas, utilizando datos de 14 panelistas, el cuarto trimestre de este año, en recesión, el crecimiento económico es negativo ya, ¿eh? Sí. Bueno, tengo un regalo. No, es negativo, 14 panelistas. Un regalo que quiero que veáis sea, para eso es verdad, es gravísimo. Mi buen amigo Iñaki Ezquerra. Vamos, yo creo que vamos a mantener el 4,2 por lo menos de crecimiento. Si no mantenemos eso ya... Como a él le gusta, pues ignorar la presencia del presentador, cosa a la que también se anima aquí don José María Sánchez. En fin, yo voy al regalo para mi amigo Iñaki Ezquerra, que es lo sucedido en torno a Amboto, a la etarra Amboto. A mí me ha dejado loco. Vean. Nuevo episodio judicial para una de las etarras más sanguinarias de la historia de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto. La Audiencia Nacional condena a la terrorista a 425 años de cárcel después de que el Tribunal Supremo ordenara repetir el juicio que le hizo esquivar la pena en un primer momento. La nueva sentencia sí considera probado que en el año 1985 Amboto participó en el atentado con coche bomba muy cerca del estadio de Mendizorroza en Vitoria, momentos antes de un partido del Alavés. El explosivo, por suerte, fue desactivado, pero eso no ha evitado que Amboto haya sido condenada por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa, otro de tentativa de atentado contra agentes de la autoridad y un delito de estragos. Fue otro tribunal de la propia Audiencia Nacional encargada de juzgar los delitos de terrorismo quien ya absolvió a la etarra por este mismo atentado en el año 2021. El problema fueron las huellas encontradas. Un primer informe solo decía que no se conseguía identificar de quién eran, pero el segundo indicó que por tanto no se descartaba que fuesen de Amboto. Las huellas habían sido archivadas como anónimas en un primer momento y varios años después, ya con más medios tecnológicos, se cotejaron con las huellas que se tomaron Amboto tras ser detenida por otros crímenes. Ya no había duda, Amboto había estado físicamente presente en el interior del vehículo y agarró incluso el volante con 4 de sus dedos. Era lo que se necesitaba para una condena. No era suficiente el testimonio que ya habían dado colaboradores del Comando Araba de que Iparraguirre era efectivamente miembro en el año 1985, algo que ella siempre había negado. Pero en la práctica, consecuencias para la exjefa etarra habrá pocas. Amboto no podrá cumplir más de 30 años de la condena de acuerdo con el Código Penal aplicable y ya ha sido trasladada a la cárcel de Zaballa en el País Vasco por el Gobierno central. Si repasamos su historial, es escalofriante. Acumula condenas anteriores que superan con creces ese límite de tiempo en prisión, vean.
La madrina del sangriento Cherokee acumula así 9 condenas desde su entrega por Francia. Atentados, asesinatos de policías, colocación de bombas e incluso una orden de matar al entonces rey Juan Carlos I en el año 1997. Y aun con todo ello, Amboto replica: Lo que me propone la justicia española es salir de la cárcel con 90 años. Pues será que a lo mejor es lo que te mereces, Iñaki. Sí, empezando porque, claro, es que un código penal que, aun suponiendo, aun fijándonos en el de Aznar, que Aznar a los 30 años de máxima pena sumó 10 más, 40, es que en el caso de un asesino de 23 personas, por ejemplo, pues es que sale lo que llamaban la tarifa plana, o sea, saldría a 1 año y algo por cada asesinato. Y claro, luego se extraña de que hasta los 90 años... Bien, en el caso de Amboto, de Soledad y Parraguirre, no va a cumplirlos, por supuesto. Y primero, estamos ante el drama de que se desestimaron unas huellas dactilares, cuando estamos en una época en la que se puede inculpar a alguien por un pelo o por un cigarrillo al que se le hacen las pruebas del ADN y se localiza, y se localiza al culpable. En este caso es que, habiendo ya unas huellas dactilares, no se tuvieron en cuenta y se desestimaron, y por eso ahora se celebra este juicio y sale esta condena. Eso por un lado, es decir, que hay algo ha fallado, es decir, algo ha fallado en la propia Audiencia Nacional. Es decir, eso por un lado. Luego arrastramos el lastre. Hemos arrastrado el lastre de un código penal que no se reformó en su día, que ha tardado mucho y que, bueno, en este caso, pues como se tienen que acoger al código heredado del franquismo, que era un código penal que, al prescindir de la pena de muerte, que era realmente la pena grave que había, pues se quedó en un código laxo, y entonces lo que permitió es que durante unos cuantos años, hasta la reforma que llegó con Aznar, no se tocara. Bueno, ahora no se le podría aplicar, por ejemplo, la pena tampoco de prisión permanente revisable, porque los delitos de los que se le acusa son de una época anterior. Bien. Al final, ¿el resultado cuál va a ser? Bueno, quiero decir, el resultado va a ser que ya las transferencias de instituciones penitenciarias ya están en el País Vasco. Este personaje va al País Vasco y entonces, pues bueno, pues va a estar en Palmitas, enseguida podrá acceder al 2º grado, con lo cual ya tendrá unos permisos y bueno, pues en principio, si son 30 años, y no se reducen por buena conducta de una manera espectacular, pues tendría que tardar 15 hasta obtener el 3er grado. Allí no será así. Pero me imagino que en el País Vasco, como los vascos somos distintos, pues vamos, los del PNV son distintos al resto de los seres humanos, pues entonces no me imagino que... Imagínese usted una hipótesis electoral que lleva un nuevo gobierno en el País Vasco de Bildu y socialistas. Pues esta señora tiene en 4 años el 3er grado penitenciario. Yo no temo el gobierno de Bildu, el Partido Socialista, porque tengo la teoría de que se lo ha inventado el PNV para asustar al electorado más o menos de centro-derecha y conseguir el voto posibilista de los que en otro momento votaron al PP. Es decir, que yo creo que esa amenaza en su día tuvo una cierta verosimilitud, porque de hecho en eso estaba, yo creo, que Rodríguez Zapatero. Es decir, que Rodríguez Zapatero quería convertir Bildu en la Esquerra Republicana, en el sentido de poder hacer un gobierno con ellos. Pero ha pasado el tiempo y bueno, pues yo creo que esa posibilidad, ya empezando porque el gobierno de progreso que hubo en Cataluña se fue al garete. Entonces yo creo que esa posibilidad ha ido quedando descartada y ahora la amenaza que se esgrime, yo creo que está cocinada en Sabin Etxea. Y es para... bueno, vamos a terminar sobre esto. Es que me parece interesante. O sea, en fin, yo no dudo de que el PNV agite
esta posibilidad de un acuerdo Bildu-PSOE sí, porque se presenta para como su el dique propio de interés contención electoral. frente a los radicales. Eso es así. Ahora, eso no descarta necesariamente que esos dos partidos políticos sí que vean la posibilidad de llegar a un acuerdo para gobernar ellos. Y lo digo por el PSOE, pero lo digo por Bildu también. Es decir, yo creo que no hay forma de entender la entrega de Bildu a este gobierno si no es precisamente con la idea de llegar a sustituir al PNV como partido hegemónico en el País Vasco. Bueno, hay una cosa que yo apuntaría. Vemos como algo absolutamente detestable que el Partido Socialista se apoye en Bildu, en una organización como Bildu. Pero vamos a la raíz del problema. La raíz del problema es que el Partido Popular se apoyaba en el PNV. Entonces, lo que nos hemos encontrado, el fenómeno Sánchez, aquí lo único que viene a decir es, si vosotros, hay unos versos de Baudelaire que dicen que si no cometemos atrocidades o determinadas atrocidades es porque nuestra alma no es lo bastante atrevida. Entonces, lo que Pedro Sánchez tiene un alma atrevida. Entonces, si vosotros estáis pactando con el PNV y de él depende la sostenibilidad, vuelta a la palabra esa, y el equilibrio de este país, pues yo cojo y soy capaz de pactar con Bildu. Ya está legalizado, ya se supone que está reconocido institucionalmente. ¿Qué diferencia hay entre vosotros, que os sostenéis sobre el PNV, y yo, que me voy a sostener sobre Bildu? Ese es el caso de... Sí, no, el PSOE también se ha sostenido sobre Bildu. O sea, el PSOE históricamente también se ha sostenido sobre Bildu. Pero lo que estoy diciendo bueno, es... De hecho, la moción de censura sí, triunfa claro, por PNV. Claro, sí. Pues eso, pues lo que te estoy diciendo es que simplemente Pedro Sánchez lo que hace es llevar más lejos los pactos con el diablo que ya existían en la política española. Ese es el más problema. aventurero que Queipo de Llano. Eso es. Bueno, a lo que vamos. Yo quería terminar la noche con una buena noticia para todos ustedes, y es que Europa en general está cambiando la línea de pensamiento y de actuación de los gobiernos para con la inmigración. Suecia, Italia, Reino Unido, Francia, menos España, todos están tomando medidas en la buena dirección. Parece que Europa poco a poco va abriendo los ojos con el tema de la inmigración ilegal. Atrás queda la política de puertas abiertas que se instauró en el viejo continente allá por 2015, con la guerra de Siria de fondo. Ahora, 7 años después, las consecuencias empiezan a ser más que evidentes en toda Europa. Las políticas buenistas han derivado en la creación de las famosas zonas no-go, que no son otra cosa que mini-estados islámicos en el corazón de Europa. El aumento de las violaciones y de la delincuencia han terminado por echar abajo el discurso de una izquierda instalada en el marxismo cultural. Uno de los primeros síntomas de este cambio en el discurso tuvo lugar en Suecia, donde Magdalena Andersson, ex primera ministra de Suecia por el Partido Socialdemócrata, admitía lo siguiente. Se ha permitido que la segregación llegue tan lejos que tenemos sociedades paralelas en Suecia. Vivimos en el mismo país, pero en realidades completamente diferentes. Ahora parece que Francia también toma nota de la situación y acaba de anunciarse el proyecto de ley migratoria más fuerte presentado hasta ahora por un gobierno francés. Cualquier extranjero que comete un acto de delincuencia grave, por supuesto, será deportado. Hay que recordar que según las cifras oficiales, cada año se ejecutan menos del 10% de las más de 125.000 deportaciones obligatorias dictadas por las autoridades galas. Sin embargo, la norma también contempla la regularización parcial de los sin papeles que puedan trabajar en sectores donde se necesita mano de obra. Eso sí, saber francés pasará a ser ahora una condición indispensable. En Reino Unido, el debate sobre las políticas de inmigración también ha tomado protagonismo. 40.000 personas han llegado este año a nuestras costas. Dejemos de fingir que estos son refugiados en apuros. No es racista querer controlar nuestras fronteras y no es hipócrita tener este tipo de opiniones cuando somos de minorías étnicas. Con la victoria de Meloni, el endurecimiento de las políticas migratorias en Italia era más fácil de imaginar. Así, las autoridades italianas han dicho basta a la entrada de inmigrantes rescatados por buques de supuestas ONGs. Este tipo de llegadas supone casi un 16% del total, pero estas organizaciones a menudo son señaladas por sus prácticas mafiosas y por moverse en la legalidad y el oscurantismo más absoluto. En definitiva, Europa parece despertar poco a poco. Esperemos que no sea demasiado tarde. Va cambiando la cosa, va cambiando la cosa. Ahora, eso sí, hay países que no quieren oír. Balbás. Bueno, España lo que necesita es una gestión de un gobierno que sepa hacer control presupuestario para que nuestra economía
mantenga el empleo, que estamos en 2.900.000 parados y no estamos creciendo. Si no estamos creciendo, lo vamos a pasar mal con la deuda que tenemos y con el proceso inflacionista tal que al llegar la recesión que viene de Europa, nuestra demanda va a caer mucho porque son nuestros clientes fundamentales y nosotros los de ellos. Pero eso tiene matemáticas y las matemáticas dicen eso. Iñaki. Bueno, a mí lo que me llama la atención de todo esto es ¿por qué Pilar Alegría o Isabel Rodríguez han podido caer en desgracia? Porque no son lo suficiente, o sea, no estamos hablando de porque han fallado en la gestión, no. Se está hablando de que no tienen la suficiente presencia mediática y no están permanentemente atacando a la oposición y la manera en que ellas han tenido de solucionarlo es ir contra Núñez Feijóo. Es decir, que hablando de lo del parchís, que sí quedaba un poco ridículo. Era un poco flojo, sí. ¿Qué es lo que está valorando Pedro Sánchez en sus ministros? O por ejemplo, cuando hablábamos de gente que pueda aspirar a la candidatura a la alcaldía de Madrid, ¿qué busca en ellos? O sea, la información que sale no es de que es una persona que ha tenido una trayectoria de gestión en no sé dónde, en fin. No. Lo que se busca es que sea alguien agresivo, conocido y que tenga una beligerancia en los medios que le haga ganar votos. En fin, que lo que es obvio es que frente a una situación como la que tenemos y que acabáis de describir y con toda la crisis que tenemos por medio y el índice de parados, lo que le preocupa en este momento a nuestro presidente de gobierno es cómo va a seguir manteniéndose y qué personajes le van a poder seguir ayudando a eso con cortinas de humo. Bueno, enlazando distintos temas que hemos hablado, también con la cuestión de la inmigración, diría lo siguiente. Una persona que sale muy tocada del gobierno de Sánchez al final de esta semana es Grande Marlaska. Y lo es por el documental de la BBC que se emitió y que revela imágenes según las cuales España habría trasladado a cadáveres de africanos cuando el asalto a la valla a Ceuta, a Melilla, al territorio marroquí, contrariamente a lo que en todo momento habría afirmado Grande Marlaska. Esto le ha puesto en una situación complicadísima, porque le están pidiendo cuentas desde Europa, se la están pidiendo sus propios aliados, por supuesto la oposición. Ahora se va a ver forzado a divulgar imágenes de Melilla que no se habían divulgado hasta ahora. Puede ser, esto lo pongo encima de la mesa, que al final, como salida de Grande Marlaska sea precisamente ser candidato al Ayuntamiento de Madrid, porque se habrá metido en un callejón sin salida y su salida será en Madrid. Apenas 20 segundos. Don José María Sánchez. Sí, el problema de la inmigración es un problema en parte europeo y en parte español. El sistema europeo común de asilo ya se reveló muy ineficaz en 2015 en la crisis inmigratoria que venía del este y de Oriente Medio. Por lo tanto, está en reforma, pero estamos en 2022. Europa es muy lenta y no está dando ninguna solución. Y España es uno de los estados más afectados por la frontera sur. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí. Les deseo muy buen fin de semana en lo que queda y les espero la semana próxima. Muchas gracias.